Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva etapa de Redes y Poder en esta nueva ventana que es ATV Noticias. Aquí estaremos con ustedes de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, un horario no solo estelar, sino conveniente para que nos siga y pueda conocer, digamos, todo sobre la influencia del poder, la lucha por el mismo y el papel que juegan las redes sociales. Bien, amigos, hoy tenemos que ver dos temas importantes. En primer lugar está, digamos, el post-debate. Como ustedes saben, ayer ha estado el debate presente en diferentes medios y hoy día queremos ver y conocer la opinión de analistas sobre qué influencia ha tenido para mover la intención de voto. Y por otro lado está la discusión sobre el modelo económico, sobre cuál es ese modelo de desarrollo que necesita el país. Bien, con respecto al primer tema, la importancia que tiene que ver con respecto a qué fue lo que pasó ayer en el debate, qué fue lo que ocurrió, cómo vimos el debate, qué fue lo que sentimos del debate. ¿Y qué es lo importante aquí? Si este proceso era ya complicado, si este proceso era ya un proceso que venía con problemas de desorden, de, digamos, caos, lo que hemos visto ayer, lamentablemente, es el reflejo, ese reflejo de este problema. ¿Por qué? Porque la estructura que se ha planteado era una estructura difícil de poder, digamos, ayudar a que los ciudadanos tuvieran claridad para escuchar las reformas, para escuchar las propuestas, para escuchar los mensajes y para que se pudiera dilucidar qué es lo que los diferentes planteamientos de los candidatos tenían presente. Y este proceso electoral, como decimos, desordenado, caótico e inentendible, termina siendo este debate algo más o menos parecido. Ahora bien, yo creo que ha sido difícil para los electores, así es. O sea, que creo que los electores han tenido, digamos, dificultad para poder escuchar, para poder fijar ideas, para poder fijar conceptos, y creo que eso ha sido un tema realmente complicado. Y por eso habíamos querido invitar el día de hoy a dos analistas, uno es Juan Paredes y el otro es Víctor Andrés Ponce, para justamente revisar qué ha sido lo que podemos extraer de este debate para los ciudadanos. Pero antes quisiéramos compartir con ustedes un pequeño video que de alguna manera resume lo que ha sido este caos, este enorme, digamos, ir y venir de, no diríamos propuestas, sino problemas con el tiempo, con la franja electoral y con diferentes elementos, hasta con barras bravas que hemos sentido en el evento de ayer. Por favor, con el video. Adelante. Las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Será condenado. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas. Hoy día amenaza por un celular. Tiempo vencido. Muchísimas gracias por su presentación al candidato Alejandro Toledo. Me gustaría que pudiera explicar al pueblo peruano qué lo diferencia a usted del señor Kuczynski. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al señor Pedro Pablo Kuczynski. Por favor, le rogamos al público que omita cualquier tipo de manifestación por el momento hasta el final del debate. Que esta Constitución ya no da para más. A la obligatoria franja electoral gratuita para las diversas fuerzas políticas. Por favor, señores del público, si me permiten, les ruego que no hagan ningún tipo de manifestación. Y su experiencia política también incluye el haber sido primera dama, según algunos estudios, como el más corrupto de la historia del Perú y del mundo. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Bien, algo más. Si extrapolamos la gestión del Jurado Nacional de Elecciones, del proceso al debate y del debate a la votación, es decir, al conteo y a lo que va a ser el escrutinio, podemos prever muchos problemas el día domingo 10. Imaginen ustedes 3 millones de votantes electrónicos. Imaginen eso un momento. Imaginen
que 1% tenga problemas, es decir, 30.000 votantes. O que menos, que 3.000 votantes tengan problemas. ¿Se imaginan a esos electores frustrados, tuiteando en las redes sociales que algo no salió bien? ¿Se dan cuenta el riesgo que estamos corriendo por la terquedad de OMPE de querer a como dé lugar imponer su votación electrónica? Ojo con esto porque el domingo todos queremos votar de manera tranquila y queremos esos resultados que sean el fiel reflejo de la voluntad popular, pero ojo con ese tema justamente. Bien, otro tema fundamental ha sido el segundo punto, es decir, la dicotomía o la división entre los que quieren cambiar el modelo económico y los que quieren corregir el modelo económico. Verónica Mendoza y Gregorio Santos están en la alternativa de cambiar todo, inclusive la Constitución de la República. Así es. Los otros 8 candidatos están con diversos matices por la opción de corregir el modelo. Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Y qué importancia tiene en todo esto la Constitución de la República? Para eso hemos invitado también el día de hoy a Pedro Laechea, pero no para que nos hable de su candidatura al Congreso por PPK, sino para que hable precisamente del modelo, de sus características, el impacto social, la reducción de la pobreza, el aumento de la clase media, el aumento de ingresos en el sector rural, etc. Y para que reflexionemos, nosotros, le invito a usted, señor, para que reflexionemos sobre que hace 5 años nos hicieron creer que si se votaba por este gobierno, habría inclusión, cuando precisamente en este gobierno ha disminuido el crecimiento y ha sido uno de los menos inclusivos en los últimos años. Lo curioso es que hoy tenemos alternativas electorales que traen esos mismos planes, con esa misma gente y con esas mismas ideas extraídas de laboratorios sociales que solo han servido para enriquecer a sus patrocinadores y donde brillan ejemplos como la Venezuela de Chávez y Maduro o la Argentina de Cristina Kirchner, que por cierto ya terminó. Bien amigos, eso es el programa de hoy. Vamos inmediatamente a las entrevistas con Víctor Andrés Ponce y con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo están, caballeros? Muy bien. Alfonso. Juan, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Te felicito por este nuevo espacio. Muy bien. Tu reflexión, ¿cuál es tu visión, tu sensación, tu percepción, Juan, sobre lo que ha pasado con este debate en las últimas horas? Mira, yo creo que hay una coincidencia, de alguna manera generalizada, en que el debate no ha permitido las explicaciones que considerábamos necesarias de parte de quienes están compitiendo por la presidencia de la República respecto de sus propuestas, de sus diagnósticos y de la visión que quieren tener. Yo pienso que si hubiese sido un formato que hubiera dado lugar más a esa explicación necesaria, podríamos estar quejándonos menos. Pero bueno, ya pasó el debate y lo que podríamos más bien es entrar a los puntos centrales que se han desprendido de ese debate, como el de la propuesta de cambios totales, como lo acabas tú de señalar, y las correcciones que se quieren hacer tanto a la Constitución como al modelo, ¿no? Víctor Andrés, ¿hubo tiempo para fijar ideas por parte de los candidatos o crees que lamentablemente fue esto básicamente una especie de ensayo de fuegos artificiales de la política? Bueno, yo creo que es correcto sostener que el formato tan breve, tan efímero, hizo sentir su peso, ¿no? Y al final la conclusión es que las exposiciones no van a modificar de alguna manera las tendencias electorales. Pero, digamos, se han quedado algunas cosas, ¿no? Como dice el señor Juan Paredes Castro, ha quedado claro que hay 2 candidatos, tú también lo has señalado, ¿no?, que quieren cuestionar frontalmente el modelo económico. Lo que los unifica es esta propuesta de derogar la Constitución del 93. Por otro lado, digamos, Keiko Fujimori tuvo un golpe de audacia, ¿no? Es decir, presentó un documento en el cual se comprometía a una serie de compromisos democráticos que están sancionados por la Carta Política, pero, digamos, el gesto de firmar indica que el fujimorismo tiene una estrategia, fue con una estrategia. El fujimorismo no está contento con los votos que han registrado las tendencias de voto, las encuestas hasta donde se podían publicar. Un poco que ha querido dirigirse a un sector que podría votar por el fujimorismo, pero que no lo hace o no expresa su intención. Es decir, quieren
aumentar los puntos necesarios para que esa diferencia de 20 puntos sea grande. Algo de eso también se ha notado. Pero ¿qué hubiera sido necesario, Alfonso, sobre este punto de los cambios de modelo y cambio de Constitución? Que quienes proponen el cambio total de la Constitución o prácticamente ir hacia otra cosa, como Gregorio Santos y Verónica Mendoza, nos digan o podrían decirnos hasta ahora cuál es el modelo y cuál es la Constitución, digamos, que tendríamos delante de nosotros, o que están buscando, por lo menos los elementos centrales de eso, ¿no? Y quienes, por ejemplo, cuestionan el modelo en función de algunos ajustes y correcciones, como Barnechea, por ejemplo, nos diga cuáles serían los ajustes y cuáles serían las correcciones. ¿Qué va a pasar si es que la correlación de fuerzas que se prevé según las últimas encuestas se llega a concretar en el Parlamento? Es decir, el fujimorismo tiene mayoría. ¿Qué va a ocurrir en esa perspectiva con relación justamente a ese deseo de querer imponer, no sé, en una presidencia de la señora Verónica Mendoza? En relación con esa posible virtual mayoría que tendría el fujimorismo en el futuro Congreso, yo diría que una de las cosas que le faltó decir a Keiko Fujimori en este compromiso es no más blindaje total a la Carta Constitucional, con lo cual yo no quiero desmerecer la Carta Constitucional, porque estos 25 años de vigencia, ¿no?, que esa Carta Constitucional ha tenido, sobre todo como peso en nuestra macroeconomía y en el crecimiento económico, no lo podemos dejar de reconocer. Pero esta Constitución necesita reformas fundamentales, que durante mucho tiempo, esa bancada fujimorista sólidamente constituida en función de las reformas constitucionales no ha querido ceder a reformas. Entonces, ahí el compromiso de Keiko es de que se tienen que hacer reformas allí donde se tienen que hacer. ¿Es necesario introducir reformas en este nuevo Congreso? ¿Hay espacio? ¿Va a haber capacidad para poder justamente llevar adelante qué tipo de reformas? Bueno, aparentemente sí, las encuestas señalan que el fujimorismo tendría mayoría, ¿no? No mayoría calificada, pero sí mayoría. Pero, digamos, a eso quiero llegar, ¿no? Mira, hasta ahora la señora Verónica Mendoza ha llegado a estar en una situación expectante en base al antivoto. Es decir, ella ha expresado un sentimiento contra el establishment, contra lo conocido en la política, pero es básicamente el antivoto. Pero una semana antes, cuando se registran estas encuestas de las elecciones, de pronto empieza a delinearse que no es solamente antivoto, sino que son cuestionamientos de modelo, ¿no? Y la prueba de ello es que la señora Mendoza ha desarrollado su estrategia sobre el antivoto. La prueba de ello es que incluso había escondido al señor Marco Arana. Pero una semana, como que las cartas se empiezan a poner sobre la mesa, ¿no es cierto? El propio Frente Amplio dice, no va a haber hoja de ruta. Manuel Saavedra señala, hoy día creo que en Correo, hay un cuadro de CPI, un comentario, y dice, ha subido el antivoto. Lo señala con claridad. Y ha subido una trepada increíble. Pero a eso yo voy. Pero antivoto no significa cuestionamiento al modelo económico. No hay una relación directa. Mira... No, me refería a que hay un antivoto con respecto de Verónica Mendoza y de su propuesta electoral. También. O sea, puede ser que la salida de Arana esté generando ahí un espacio de confrontación. Yo quiero culminar esta idea, ¿no? Mira, entonces, a una semana de las elecciones llegamos a la conclusión y como que nos damos cuenta de que hay un cuestionamiento frontal al modelo económico. Sin embargo, eso no ha estado presente en toda la campaña. O sea, 6 días comenzamos a ver realmente cuál es... ¿Por qué? Porque esta elección ha estado caracterizada por el trámite administrativo ante el jurado, el antivoto. No ha habido tiempo de poder mirar las propuestas ni las ideas fundamentales. Y las campañas en contra. Y una semana antes hay un cuestionamiento del modelo. Pero hay una cosa más. Esto es muy importante para el elector. Una semana antes sabemos que el fujimorismo va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, el tema que se le impone al elector el día de hoy es qué tipo de segunda vuelta debería apostar un elector crítico, racional, mayoritario. Una segunda vuelta de la confrontación que nos haga reeditar todas las traumas y las pasiones del 2011 o una segunda vuelta de la reflexión. Y eso es lo que está presente porque ya ha quedado claro que la señora Verónica Mendoza no es solamente la gran transformación. A mi entender,
La gran transformación es un poco mantequilla frente a la dureza y la consistencia ideológica marxista que representa este pensamiento grupo, de Verónica Mendoza. Entonces, Lo ha dicho Abugataz, además, ¿no es cierto? Mira, la prueba de ello es que Abugataz y mucha gente empieza a pronunciarse. Eso está sobre la mesa, creo yo. Juan, ¿tú cómo ves el asunto de Verónica Mendoza y planteamiento? ¿Es verdad que hay una especie como de similitud casi exacto entre Goyo, Santos y ella en su planteamiento? Yo creo que yo no encuentro mayores diferencias. Yo, más bien, más allá de no encontrar diferencias entre ambos planteamientos, ¿no? La antiminería la encarna Gregorio Santos como lo encarna Verónica Mendoza y el partido es el vientre de alquiler de su organización, ¿no? Arana ha sido socio de Gregorio Santos. Entonces, los vasos comunicantes están ahí. A mí lo que me preocupa es que Verónica Mendoza prácticamente esté ocultando lo que en el fondo quiere hacer. Tendríamos como un caballo de Troya en un supuesto eventual gobierno suyo. No, prácticamente no. Un régimen mucho más radical que el que proponía Humala y que fue frenado por la hoja de ruta. Ahora, no es malo que haya un grupo de peruanos, por supuesto, de hecho hay que reconocerlos, que quieren ese cambio radical. Bueno, perfecto. Lo importante es saberlo. Claro. Saber que el candidato está atrás de eso. Pero ¿qué propuesta tienes? Porque si tú niegas este modelo, dime cuál es el modelo que tú propondrías. Bueno, el modelo del caos. Bueno, el modelo del caos, bueno, pues ese es el modelo, ¿no? O sea, o sea, un modelo donde todo se cambie y todo se destruya porque estoy molesto con el modelo. Porque mira, la izquierda nos tiene acostumbrado a ciertos arrebatos, ¿no? El señor Humala llegó al gobierno y juró por una constitución que no estaba vigente. Y luego ha gobernado 5 años con la constitución que a él no le gustaba, ¿no? Y ha gobernado también 5 años con la hoja de ruta que firmó, digamos, contra su propia voluntad. Entonces, ese tipo de arrebatos ya no lo podemos tener, o sea, no deberíamos tenerlo. El tema del 5 de abril, mañana, hay una marcha, hay una situación que se puede dar en Lima y hay una serie de rumores que circulan sobre que algo podría o no ocurrir y que puede finalmente desatarse una violencia incontrolable. ¿Cómo crees que esto puede afectar el proceso o si estos rumores, digamos, o no puede pasar nada? Está todo controlado. Puede afectar el propio proceso. Yo creo que es una expresión democrática de protesta por el no a Fujimori en el sentido de que no queremos que se reedite un régimen parecido al que hubo del 90 al 2000. Perfecto. Pero ahí está la propuesta de la señora Keiko y las responsabilidades que conlleva. Tampoco no podemos ser intolerantes ni fascistas de poder excluir una opción. Un desenlace violento, Juan, puede traerle beneficios a quién. Bueno, un desenlace violento yo creo que trae consecuencias negativas al proceso electoral mismo, que de por sí ya tiene algunos problemas, como el de las dudas que tú expresas respecto del voto electrónico. Pero si existiera una intención oscura y de socavar, digamos, el proceso electoral, yo creo que los responsables tendrían que ser visibles y con nombres propios, ¿no? ¿A ti te genera, Víctor Andrés, algún tipo de suspicacia el voto electrónico? Bueno, sí, sí, en esta situación, digamos, tan polarizada, digamos, en esta situación tan delicada para la democracia, yo creo que si se pudiera evitar eso se debería hacer, pero en fin, la autoridad es la autoridad electoral, ¿no? Lo que yo te digo es que el día de hoy los peruanos tenemos que definir qué tipo de... Vuelvo a insistir en eso, ¿ya? ¿Qué tipo de segunda vuelta queremos? ¿Queremos una segunda vuelta donde realmente se reflexione en función del futuro? ¿O queremos una segunda vuelta en que los extremos jalen y tensen de tal manera al país, como nos sucedió el 2011 con las terribles consecuencias que hemos contemplado estos últimos 5 años, y donde uno de los extremos incluso no tiene reparos en decir, digamos, el Humala del 2011 es mantequilla, porque yo no firmo hoja de ruta, ¿no? Yo no firmo hoja de ruta. Yo no acepto arrear ninguna bandera de mi programa estatista, del Estado empresario y de lo que yo represento. Entonces, yo creo que de alguna manera en esta semana que se viene, ¿no? El gran debate, el gran proceso de reflexión de los peruanos es qué tipo de segunda vuelta queremos, ¿no? ¿Una segunda vuelta jaloneada por los extremos o una segunda vuelta
en la que hay un espacio de reflexión, de mesura, de ¿no? conversación, de planes, de proyectos. De confrontación y de conversación, claro, como corresponde a la democracia. Y es ahí donde los electores tienen que asumir un voto estratégico. ¿No? En la democracia también creo hay... que una de las cosas, Alfonso, importantes, fundamentales en el país, es que tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias, ¿ya? Diferencias que pueden estar inclusive a extremos, ¿no? Pero tenemos que convivir con ellas y respetar los puntos de vista y las posiciones de uno y otro lado. Y yo creo que no vamos a llegar a encontrarle ningún camino viable a los problemas que tenemos con el crecimiento económico estancado en este momento si no vamos a una reforma política. La reforma política para mí sigue siendo fundamental. Y en esa reforma política el fujimorismo tiene que ceder. Y sin esa reforma política vamos a seguir teniendo estas polarizaciones, estas confrontaciones por todos los futuros, por todas las futuras elecciones cada vez que la tengamos. Ahora, una reforma política que pasa ¿por qué, Juan? Pues estamos hablando de una reforma electoral, pero también que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, ¿qué es lo que el más urgente debería ser el próximo Parlamento fujimorista? Siempre que se ha pensado en reforma política, se ha pensado en una reforma electoral, pero no es esa la reforma política realmente la única a la que tenemos que ponerle 100% de energías. Una reforma fundamental es el de la justicia, por ejemplo, por donde tú tienes todavía una estructura judicial que viene de la época de Fujimori, que la tienes que reformar. El Consejo Nacional de la Magistratura es un pequeño monstruo que tiene que desaparecer y cambiarse por otro, ¿no? Entonces tienes todavía un Congreso que viene de Fujimori, ¿no? De 130 congresistas, ¿no? Cuando la representación tendría que ser con más. O una Cámara de Senadores. Claro, y una Cámara de Senadores, fundamentalmente. No sé si con más, pero con menos diputados. Pero como el Congreso se ha desprestigiado durante mucho tiempo, dice, oye, ¿por qué tenemos que duplicar el número de congresistas? Claro, pero lo que pasa es que eso nos va a llevar... pero nunca vas a tener una representación real y efectiva en un Congreso de la República con el número que tiene actualmente. Entonces, la reforma política es fundamental. Y cuando tengamos esa reforma política con aproximaciones de posiciones de unos y otros partidos, ahí vamos a tener un mayor grado de madurez, menos polarización y sin necesidad de estas peligrosas marchas de vísperas electorales. Lo que tú has dicho con respecto a la reflexión, ¿no? Renzo Reyardo ha señalado hace unos minutos que va con Pedro Pablo Kuczynski, es decir, va a apoyar a Pedro Pablo Kuczynski en lo que queda del proceso y pensando seguramente con la mejor de los ánimos que va a poder pasar a la segunda vuelta. Es decir, se están comenzando a generar ya los agrupamientos de una segunda vuelta en miras a esa posición. ¿Es lo que tiene que ocurrir en estos días? No, mira, lo que en teoría política hay un momento en las elecciones en que surge un voto estratégico, ¿no es cierto? Y aquí hay un voto estratégico que se va a ir organizando en estos días, ¿no? Es decir, quienes creen, ¿no es cierto?, que la señora Verónica Mendoza puede significar reeditar todos los problemas que enfrentamos el 2011, es decir, la historia del Perú es un círculo y cada 5 años vuelve al mismo punto del cual partió, ¿no? Pero, digamos, con un grado de radicalismo mayor, porque lo han dicho explícitamente, ellos no firman hoja de ruta, por lo tanto no hay garantes, no hay acuerdos, o sea, Maduro es mantequilla, están más cerca de Fidel. Es una manera de decirlo, ¿no es cierto? Entonces, si eso es así, entonces la gente que cree y piensa así va a empezar a delinear una votación. Entonces, la votación probablemente de los diferentes actores, de los 5 actores, exceptuando los núcleos duros, se van a ir alineando en función de eso. Y eso es lo que estamos viendo. De esta reflexión que tú estás señalando. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Mira. Claro, pues, porque lo que hemos visto hasta este momento es lo que se llama el avance de una levadura emotiva de rechazo a todo por parte de la señora Verónica Mendoza. Pero va a llegar el momento en que, lógicamente, va a tenerse que pensar, ¿no?, cuál es... El camino. El camino. El cómo y las alternativas que ella misma propone a aquello que rechaza. Entonces, si no le gusta el modelo, dígame qué modelo necesitamos. Porque, además, permítame, don Juan, la señora Verónica Mendoza está acá solo por la espuma del antivoto. O sea, porque si la señora Verónica Mendoza hubiera explicitado su punto de vista, o sea, hubiera delineado su perfil... Eso es demasiado, porque estamos creyendo entonces que
no existe la realidad, que es que un grupo grande de personas en la población quieren un cambio, por lo menos, y corrección del modelo en el que estamos inmersos. No, pero... ella no está por el antivoto, mira, ella está pues porque existe en el fondo una serie de ajustes que hay que realizar, no cambios. Yo te planteo ella. en otros términos, por ejemplo. Si no hubiera existido en el Perú una tendencia tan marcada al antivoto, en un sector del electorado, que incluso se va a expresar en una protesta mañana, y digamos, es una anomalía en un proceso democrático, porque en un proceso democrático tú votas a favor, ¿no es cierto? Votas por una propuesta, ¿no es cierto? Yo te hago una pregunta. ¿Hubiese existido Guzmán? ¿Hubiese existido Acuña? Probablemente no. Porque, digamos, todos estos personajes que han desfilado en medio de esta volatilidad en un sector del electorado, de alguna manera expresaban una sensación de votar contra algo. Sí, pero ¿ya? estás narrando la historia. No. ¿Cómo fue? ¿Por qué ganó Toledo? Entonces, ¿Por qué ganó Fujimori la primera vez, en el 90? Bueno, son anti. Son claros, pero digamos, eran momentos muy diferentes. No, estamos de acuerdo. En el caso de Toledo, por el Perú ejemplo, necesariamente en también el caso vota. de Toledo tú estabas saliendo de un gobierno autoritario, ¿no? ¿Y el caso de García? No, yo creo que, mira, yo creo que, Víctor Andrés, yo creo que se acompañan acá dos cosas. Se acompaña el rechazo al establishment, claro, a los viejos políticos, claro, a los viejos moldes tradicionales de hacer política, por un momento, pero luego llega un momento en que ese mismo rechazo reclama el cómo, ¿no? Pero Juan, hay una en eso incapacidad del establishment político para poder escuchar a la población en el Perú. En realidad, claro, los jóvenes no encuentran una respuesta, muchos espacios o segmentos no encuentran quién los represente. Entonces aparece Guzmán o cualquier persona que levante la bandera de la innovación o la novedad y por ahí se ve el voto. Alfonso, todo lo que y tú ese dices es correcto. Siendo tan importante para el país y tan reflexivo, termina teniendo un problema enorme. Alfonso, todo que lo que empieza a carecer de legitimidad. Y ahí nos comenzamos a ver con problemas. Es correcto. Yo suscribo plenamente lo que tú dices. Lo único que yo te preciso es que esa sensación de voto en contra no es estatismo. No necesariamente es cuestionar el modelo, ¿no? Y llevarnos a andar al filo de un programa chavista. No. Y eso es lo que ha sucedido, digamos, eso es lo que está emergiendo una semana antes de las elecciones y eso es lo que demanda del electorado reflexión, una actitud crítica y reflexión. Tiene que ver. Sobre yo creo que todo este movimiento de intención de voto por un rostro joven y por una nueva alternativa joven es básicamente digamos, en rechazo a los viejos políticos y a la vieja política, pero no tanto al modelo. No tanto al modelo. ¿No? Yo no lo percibo así, porque en ese rechazo yo no veo demasiado rechazo al modelo, porque generalmente no ha sido expresado así. El rechazo a las candidaturas que representan el modelo sí, ¿no? Ahora, para terminar, el modelo del que estamos hablando, ¿qué cosa es? La gente, no sé si en sus casas se entenderán qué es el modelo económico o el modelo de desarrollo. ¿Qué cosa significa para alguien que tiene 18 años y que no ha vivido, o 20 años, va a votar por primera vez, y no sabe lo que es no tener? Yo te resumo el modelo en grandes imágenes. Una de las cosas de este modelo es el libre comercio. El Perú se insertó en las grandes tendencias del comercio mundial. Hay dos propuestas que dicen que no quieren el TPP. Eso es una. La segunda cosa del modelo es el papel subsidiario del Estado y el protagonismo del sector privado en la economía. La Constitución reconoce la propiedad privada y la competencia como elementos fundamentales de la economía, la inviolabilidad de los contratos y el papel subsidiario del Estado. Es decir, la Constitución no permite un programa estatista o chavista. Los modelos que cuestionan el libre comercio y el papel subsidiario del Estado y que plantean el regreso del Estado empresario o el aumento del gasto estatal, realmente están cuestionando las vigas maestras del modelo. Ahora bien, este no es el modelo perfecto. El Perú no ha tenido un Estado. No tiene un Estado que haya resuelto los problemas de infraestructura, los problemas institucionales, los problemas de la educación, los problemas de la salud. Es verdad. Pero lo que hay que cambiar entonces es el Estado y no las vigas maestras que han organizado la economía de mercado y la emergencia de un sector privado muy poderoso, que es lo que algunos quieren cambiar. Juan, ¿tú cómo ves esta explicación del modelo, esta sustentación del modelo? ¿En qué se basa el modelo
de desarrollo del modelo económico peruano? Mira, yo creo que el modelo que nos ha permitido tener el crecimiento que tenemos, que nos ha permitido tener un mercado abierto y una reinserción, porque hemos pasado también por 2 o 3 etapas de bloqueos de reinserción en el mundo internacional. Piensa que Fujimori construyó un primer momento de reinserción para dejar atrás los escombros que dejó Alan García en su primer gobierno, ¿no? Pero luego el propio Fujimori se ve en la necesidad de retomar otra vez el camino de la reinserción, pero ya no para recomponer lo que García había dejado en escombros, sino para recomponer lo que el propio Fujimori, con su autogolpe, ¿no?, dejó en escombros también, ¿no? Entonces, hemos tenido 2 reinserciones, y después de esas 2 reinserciones, ¿no?, todavía hemos tenido la macroeconomía que casi milagrosamente se puso de una mano bajo las recetas de Vargas Llosa y de otro lado bajo las recetas de Hernando de Soto también, y el capitalismo popular y ese tipo de cosas que nos ha permitido 25 años, ¿no?, de estabilidad económica, ¿no?, con una moneda sólida, ¿no?, una inflación controlada, y eso es algo muy tangible, ¿no? Entonces, de pronto tú tienes que hacerle reformas, ajustes, ¿no?, destrabar muchas cosas, pero de ahí a cambiar un modelo es otra cosa. ¿Los polpines se darán cuenta de esto? Yo hasta ahora no me pongo a pensar cuál es el modelo que se propone para cambiar el actual. Yo no sé. Ahora, lo que sí necesitamos es, pues, otro Estado. Necesitamos que el gobierno afine su estructura. Por cierto. Incluso hasta lleguemos hasta una reforma de la estructura presidencial que es bastante deficiente. Perfecto. ¿No? Muy bien, señores, gracias por su compañía en este programa inaugural de Redes y Poder aquí en ATV Más Noticias. Felicitaciones. Muy amables. Gracias. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con nuestro siguiente invitado, Pedro Laechea, para hablar justamente de cuáles son las virtudes o defectos de ese modelo económico al que hemos conversado aquí hace unos minutos. Adelante.